Bueno, en esta mañana me gustaría hablar con ustedes acerca del olor fragante del liderazgo saludable. El olor fragante del liderazgo saludable en la iglesia. Dijo la famosa Julieta en la obra de Shakespeare: lo que llamamos rosa, por cualquier otro nombre olería igual, ¿verdad? Es realmente la esencia de la cosa que importa. No tanto importa su nombre, lo importante es su esencia. ¿Sabía usted que las rosas son posiblemente las flores más antiguas que hay en el mundo? Son muy duraderas. La rosa o el rosal más antiguo del mundo tiene más de 1000 años. ¿Sabía usted? Se encuentra en un muro de la catedral de Hildesheim en Alemania. ¿Sabía que hay tantas diferentes variedades de rosas? Hay alrededor de 150 especies de rosas alrededor del mundo. Son muy variadas las rosas, muy variadas. Pero cada rosa es semejante, pues es una rosa, ¿verdad? Creo que tenemos otra imagen aquí que muestra un poquito más de cerca. O sea, las rosas son rosas, ¿verdad? Tienen cierto orden, tienen cierta forma. Todas las variedades de rosa en el mundo son comestibles. Se pueden comer las rosas. Los pétalos muchas veces se usan en jaleas y para condimentar las comidas chinas, indias. De repente en alguna infusión, en algún té, usted ha tomado fruto de rosal. Las rosas contienen mucha vitamina C, son saludables, comestibles. La rosa más alta del mundo mide más de 5,5 metros. Pueden ser muy grandes las rosas, pueden ser pequeñas también, variadas en su tamaño. Y obviamente las rosas tienen un aroma muy agradable, ¿verdad? Que viene de sus glándulas de perfume microscópicas. El liderazgo bíblico es como la rosa. Es extremadamente antiguo el modelo de liderazgo bíblico, como vamos a ver. Es muy variado el liderazgo bíblico. Se puede presentar de muchas formas, pero comparte una misma esencia cuando es bíblico. Liderazgo bíblico es muy saludable. Es bueno para uno, es bueno para la iglesia. Es expansible. O sea, puede existir en pequeño, puede existir en muy grande. Y es muy fragante, es muy agradable el liderazgo saludable. Entonces vamos a hablar un ratito esta mañana acerca de la estructura, acerca de el liderazgo bíblico. Primero queremos entender su esencia, ¿verdad? Que no depende tanto de lo que lo llamemos, su esencia, y queremos aprender sus nombres como lo vemos en la Biblia, y al final queremos hablar un poco acerca de cómo cultivarlo en nuestras iglesias. Entonces primero tenemos que entender su esencia. En el Nuevo Testamento, y de hecho en toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento hay un patrón constante. Fue el patrón de Pablo al plantar sus iglesias, fue el patrón de Pedro en las iglesias, fue el patrón de la iglesia en Jerusalén, la iglesia de Derbe, de Listra, de Iconio, de Antioquía, de Éfeso, de Creta, todas las ciudades, todas las iglesias sobre la isla de Creta, por todo Asia Menor. Y el modelo es el modelo de ancianos. La Biblia usa esta palabra. De repente no acostumbramos usar esa palabra, pero nuevamente la rosa por otro nombre olería igual. Le podemos decir pastores, pero el modelo es el mismo, pero queremos entenderlo
bíblicamente. En la antigüedad, leemos en el Antiguo Testamento que ciertas personas se sentaban en las puertas de la ciudad. ¿Quiénes eran? Los ancianos de la ciudad. Ahí era la toma de decisiones, ahí era la autoridad, ahí tenía que llevar, según Deuteronomio, al hijo rebelde y decirles a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro, ¿verdad? Y ahí continúa el proceso, y los ancianos tienen la autoridad de la toma de decisiones en esas situaciones. Booz, cuando quería redimir el terreno de la familia de Abimelech, él fue ante los ancianos de la ciudad, ¿verdad? Los ancianos de la ciudad. La palabra ancianos aparece en la palabra de Dios como más de 200 veces, casi 180 veces en el Antiguo Testamento. La palabra ancianos, como las rosas, es algo muy antiguo, el concepto de ancianos. Los ancianos, un anciano no es un rey, no es un cacique, no es un sacerdote, es un miembro de la misma comunidad que era reconocido por su sabiduría, su perspicacia, su carácter, su experiencia. Anciano, el nombre lo indica, ¿verdad? Solamente es alguien de la comunidad que lleva un poco más de tiempo y experiencia, pero es un miembro de la misma comunidad, un anciano. Algo muy interesante sobre este modelo que vemos en el Nuevo Testamento, pero que no vemos por lo general en nuestras iglesias, en América Latina ni en los Estados Unidos históricamente, pero en el Nuevo Testamento sí lo vemos como patrón constante, es que siempre existe en plural ancianos, en plural. Podemos ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 14, versículo 23, después que les designaron ancianos, plural, en cada iglesia, establecieron pastores, si le queremos decir pastores, plural, en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos a ver varios versículos, no los vamos a leer todos, ustedes están familiarizados con muchos de los versículos, pero sí los quiero poner en pantalla porque quiero que apreciemos y observemos el hecho de que este es el patrón constante en el Nuevo Testamento. No es que en algunas iglesias, por ser grandes, había más de un pastor. Siempre había pastores en cada iglesia. Generalmente no trabajamos con ese modelo, pero es el modelo bíblico, y vamos a poder entender un poco más acerca de ese olor fragante del modelo de liderazgo bíblico. Después dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Allí en Jerusalén había los apóstoles y había ellos ya en la iglesia en Jerusalén. Aparentemente ya están trabajando con el modelo de ancianos también, desarrollando futuros líderes que van a dirigir la iglesia. En el capítulo 20, versículos 16 y 17, Pablo está regresando, pasa cerca de Éfeso, pero no quiere detenerse mucho, entonces pasa por otra ciudad, manda a llamar. Dice que Pablo no quería detenerse en Asia, entonces dice: desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. La iglesia en Éfeso no tenía un solo pastor, tenía pastores que la Biblia llama ancianos. Es el patrón antiguo desde el Antiguo Testamento, miembros de la comunidad por su carácter,
sabiduría y experiencia tienen responsabilidad por la comunidad, en este caso la comunidad de fe. Tito 1:5, como hemos visto, Pablo mandó a Tito que pusiera en orden en Creta lo deficiente, lo que faltaba. ¿Qué es lo que faltaba? ¿Qué era todavía deficiente en las iglesias sobre la isla de Creta? Creta era grande, alrededor del tamaño de Puerto Rico, muchas ciudades, muchas iglesias. Generalmente en el Nuevo Testamento una iglesia en cada ciudad, así funcionaba, pero cada iglesia tenía ancianos, y él dice que designe ancianos en cada ciudad como te mandé. Este es el modelo. Cada iglesia, Tito, necesita ancianos para que no esté deficiente, porque eso falta, tenemos que ponerlo. Y nosotros hoy en día estamos tratando, como Tito, de corregir lo deficiente. Es un proceso continuo, la santificación nunca se acaba, el desarrollo de la iglesia nunca se acaba, y en algunas cosas tenemos que desaprender para volver a aprender, y regresamos al Nuevo Testamento. Santiago 5:4 dice: ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos, plural, de la iglesia. Santiago también, Pedro también. Este es el patrón nuevo testamentario, hermanos. Yo sé que no es el patrón latinoamericano, no es el patrón norteamericano, no es el patrón en el mundo occidental, en la iglesia, pero es el modelo del Nuevo Testamento. Ancianos. Entonces vamos a tomar un momento para aprender sus nombres en el Nuevo Testamento. La rosa, por otro nombre, olería igual. Estamos hablando de algo que tiene olor fragante, algo que es saludable, algo que es antiguo, algo que es expansible. No depende del tamaño de la iglesia, funciona este modelo. Vamos a aprender sus nombres. Ya hemos visto el primer nombre, y el nombre más común para los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento. El nombre es ancianos, ¿verdad? El nombre es los ancianos. Entonces vamos a ver también que hay otro nombre que tampoco usamos comúnmente, que es el término obispo. No usamos la palabra obispo generalmente, pero lo encontramos aquí en la Biblia. Encontramos en Tito 1 las dos palabras juntas. Le dice que designe ancianos en cada ciudad, y unos versículos después dice: porque el obispo, está hablando de la misma persona, el anciano, el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Entonces, anciano, obispo son sinónimos. Son palabras un poco, podríamos decir, palabras no comunes para nosotros, o sí comunes para nosotros en otros contextos, y por eso no lo usamos, porque en la iglesia evangélica no tenemos obispos, pero en la iglesia nuevo testamentaria sí tenemos obispos, porque la palabra obispo viene de una palabra griega que significa supervisor. Los nombres, títulos de este rol en la iglesia nuevo testamentaria habla de, como dijimos, ancianos, su experiencia, su naturaleza es parte de la misma comunidad, no existe en algún rango, no es un rey, no es un capataz, es simplemente un anciano. La palabra obispo, episcopos, tiene que ver con que es alguien que está velando por el bien de la iglesia, es alguien que está supervisando, viendo que las cosas procedan bien en la casa de Dios. Entonces vemos también en Filipenses 1:1, Pablo escribe la carta a la iglesia en Filipos y les dice, él escribe a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y los diáconos. Son los dos oficios de la iglesia nuevo testamentaria. Nos estaba describiendo Alex el día de ayer que es muy simple la estructura
de la iglesia nuevo testamentaria. Tenemos lo que nosotros comúnmente llamamos pastores, tenemos diáconos y tenemos miembros. Y de ahí hay asistentes, o sea, personas que llegan a la iglesia pero todavía no son parte de. Pablo escribe a los que sí son parte de la iglesia, a todos los creyentes, junto con los obispos y los diáconos. Los obispos son los pastores, son los ancianos. Simplemente está haciendo referencia a su función de supervisar. Si volvemos a Hechos 20, donde Pablo mandó llamar a los ancianos, ¿verdad? Mandó llamar a los ancianos de la iglesia. En el versículo 28, él habla y les dice lo siguiente. Si podemos, ahí está. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho supervisores, obispos, para hacer ¿qué? Pastorear la iglesia de Dios. Ahí tenemos los tres términos, como en otro pasaje, pero aquí tenemos ancianos, obispos, pastorear. Generalmente pastorear es un verbo, es lo que hacen los ancianos, ellos pastorean. En Efesios 4 sí habla el término sustantivo pastor como uno de los dones de liderazgo, de capacitar al pueblo, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dones, líderes dotados para equipar a la iglesia. Pero generalmente la palabra que nosotros acostumbramos usar, pastor, en el Nuevo Testamento es un verbo, pastorear, y es lo que hacen los ancianos, o si queremos hablar de su función, los obispos, los que supervisan, son los mismos. Son tres títulos: ancianos, obispos, pastores. ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos? Entendemos la función pastoral, ¿verdad? Sabemos lo que es un pastor. Pero generalmente hablamos de un pastor o de el pastor. Generalmente no hablamos de los pastores de la iglesia. A veces si hay una iglesia ha crecido, tiene sus pastores, pero generalmente es el titular y luego su personal, su equipo. No trabajamos como el Nuevo Testamento con una igualdad de función y de oficio como los apóstoles. ¿Cuál es el oficio de los apóstoles? Pues el apostolado, son apóstoles. ¿Cuántos fueron? Fueron 12. ¿Quién era el arzoapóstol? No había, solo había apóstoles. ¿Quién era más? Nadie era más, todos eran apóstoles. Había variedad, ¿verdad? Pedro se destacaba y Cristo le ponía como un líder entre iguales, un primero entre iguales, pero todos eran apóstoles, tenían el mismo oficio, tenían el mismo nivel, tenían la misma responsabilidad ante el Señor. Pedro, Jacobo y Juan eran como un grupo que Jesús traía más cerca, pero no les puso otro nombre, ni rango, ni título, eran simplemente apóstoles. Igual, en el Nuevo Testamento, en las iglesias, aunque de repente había uno que se destacaba entre el grupo y tomaba un rol un poco más de liderazgo por haber sido el primero en la iglesia o por simplemente los dones y capacidades que Dios le había dado y los demás reconocen, no, mejor tú nos diriges en esto, eres más capaz, Dios te ha dotado, te apoyamos, pero cada uno sirviendo según Dios le ha llamado. En un ratito voy a llamar a mis hermanos pastores para que ellos puedan explicar cómo esto se ve en sus iglesias, algunas de las cuales llevan casi 10 años, otras que son más recientes. Entonces, para ver como la variedad, ¿verdad? Las rosas tienen como, algunas pueden medir 5,5 metros y otras son muy pequeñas. De repente la que vas a entregar a tu enamorada o a tu esposa va a ser una un poco más pequeña, pero hermosa, fragante, así como este modelo de liderazgo bíblico. Pero queremos empezar a ver cómo se ve esto. Entonces,
Hermanos, si podrían pasar ya, mejor vamos directo a eso para que puedan escuchar un poquito. Tenemos 3 diferentes iglesias, o 4 realmente representadas. Era fascinante para mí cuando Alex estaba compartiendo sobre la Iglesia Reforma, que tiene 800 miembros, 50 líderes diáconos y 8 ancianos, porque en el 2015, cuando vinimos a la primera conferencia de Acts 29, no existía la Iglesia Reforma. Entonces Dios ha bendecido bastante, pero ellos fundaron la Iglesia Reforma de una manera muy única en cuanto a la pluralidad de pastores, y quiero que ustedes puedan escuchar. Y después tenemos al pastor Claudio, que está sirviendo en Ecuador, tanto en la ciudad como en la montaña, 2 contextos diferentes. Entonces quiero que él comparta cómo se ve el ancianato o la pluralidad de pastores en esos 2 contextos. Y nuestro hermano Manuel Valle, que está en una ciudad que es 95% indígena, ahí en Guatemala, San José Poaquil, y que él comparta cómo se ve el ancianato, la pluralidad de pastores en la Iglesia Sublime Gracia. Entonces, hermanos, gracias por estar dispuestos a compartir un poco para que podamos entender cómo se ve esto en la realidad. Sí, a ver, Iglesia Reforma fue plantada por 3 plantadores, o sea, 3 hombres que entraron desde el principio como ancianos de la congregación, iguales en autoridad, iguales en la responsabilidad que tenían para la iglesia. Entonces es un modelo bien interesante, porque no es el modelo donde un plantador planta la iglesia, de ahí levanta hombres para que compartan la responsabilidad, sino que ellos desde el principio querían ir los 3 como ancianos directamente de la congregación, y eso hizo que desde el principio tuvieran digamos, actividades cada uno de acuerdo a sus talentos, ¿verdad? Y tenían a cargo áreas de acuerdo a sus talentos, pero todas las decisiones las tomaban entre ellos 3. Entonces eso hizo que ninguno sobresaliera, digamos, ante la congregación. No era como el pastor de esta iglesia es el hermano Justin, y los demás son pastores, copastores, pero realmente el pastor es Justin, ¿verdad? Sino que los 3 eran los pastores de la iglesia, a cargo de la iglesia. Entonces los 3 se dividían las predicaciones y así, ¿verdad? Entonces no sobresalía ninguno. Con el tiempo fueron agregando más ancianos. Actualmente hay 8 ancianos y con la misma filosofía, o sea, es paridad, o sea, quiere decir que todos tienen la misma autoridad, y pluralidad, que quiere decir que todos, sí, ¿verdad? Así es como, bueno, pluralidad y paridad, ¿verdad? Que es la misma autoridad y son iguales, ¿verdad? No hay un primero entre iguales como hay en otros lugares, lo cual no estamos diciendo que está mal. Nada más en Reforma todos son iguales, todos tienen la misma autoridad, y las decisiones se toman en el consejo pastoral, ¿verdad? No las toma una sola persona y solo le dice a los demás qué va a pasar. Decisiones generales, ¿verdad? Decisiones minuciosas, cada uno en lo que tiene asignado a su responsabilidad va tomando decisiones del día a día, ¿verdad? Entre los 8 hay uno que es el director, ¿cómo se llama? Pastor ejecutivo, que es el que vela por las operaciones administrativas de la iglesia, y los demás, y le rinde cuentas a los demás ancianos, pero él es otro de los ancianos, ¿verdad? No es el más importante de los ancianos, ¿verdad? Sino que es otro de los ancianos. Y entonces esto, muy rapidito, la bendición que crea esto es de que ninguno sobresale, ¿verdad? Todas las personas en la iglesia van con uno de ellos para pedir consejo, ¿verdad? Para que los casen, ¿verdad? Y entonces no hay un rockstar, como decimos, ¿verdad? En inglés es eso, ¿verdad? Pero un famoso, ¿verdad? Que es ¿un qué? Un superestrella, ¿verdad? Que es el que hace todo y que a toda la gente lo mira a él, y que si él se muere la iglesia se acaba, ¿verdad? Sino que está esta pluralidad y paridad de un grupo de hombres súper filtrados por la, ¿verdad? Por la misma iglesia, que son los que se le da la autoridad. Bueno, gracias por darnos la oportunidad de compartir esto, pero yo quiero decirle a Byron que nosotros creemos en la pluralidad del liderazgo, pero con una pequeña variación un poco,
Y eso es lo bonito de Acts 29, es que estamos de acuerdo en lo esencial, pero también apreciamos la diversidad. Entonces, en nuestra iglesia nosotros creemos en la pluralidad de ancianos, pero hacemos una distinción entre ancianos gobernantes, que solamente se encargan de asuntos de gobierno de la iglesia, y ancianos maestros, que están, digamos, con una mayor responsabilidad en la enseñanza. Pero de ahí la autoridad es la misma. Todos son iguales y nos sometemos mutuamente. Bueno, en la ciudad hemos tenido hermanos que han estado en un proceso de ser candidatos a ser ancianos, pero lamentablemente no hemos podido concretarlo. Y esto es algo que vale la pena comentar. No es que se nombra a una persona ya, digamos, distinguimos aquí, digamos que esta es una sola iglesia, ¿no? Y digamos que aquí somos los ancianos y vemos a un hermano que cumple los requisitos y ya hablamos con él, ¿le gustaría ser anciano? Muy bien, le nombramos anciano. No, sino que es un proceso en el cual nosotros miramos a una persona que tiene un llamado, que incluso lo ha manifestado, puede ser, o que nosotros lo consideramos y nosotros le explicamos lo que es, vemos su vida y le invitamos a que él esté dispuesto a pasar por un proceso de formación para llegar a ser anciano. Entonces cuando el hermano acepta y ve que es la voluntad de Dios, entonces entra en un proceso de formación y se le presenta a la congregación como un candidato a anciano o candidato a pastor. Y en ese proceso la iglesia sabe que en ese proceso él va a estar en un proceso de formación, pero también evaluando y si es realmente apto o no para el ministerio de gobernar la iglesia o pastorearla. Entonces a nosotros nos ha pasado lamentablemente que el joven que estaba en ese, el hermano que estaba en eso, bueno, finalmente él no pudo continuar el proceso. En el tiempo que estuvo de formación se revelaron ciertas cosas que realmente demostraron que él no estaba dispuesto a pastorear la iglesia del Señor. Entonces simplemente él no terminó y la iglesia está tranquila, porque no es que un pastor salió del ministerio, sino alguien era candidato, y justamente para eso es, para que tanto el hermano como la iglesia puedan confirmar si tiene o no el llamado. Pero en cambio en la iglesia rural, en la iglesia de Mulalillo, que es rural, es una zona rural del campo, tenemos por la gracia del Señor un hermano que es anciano. Si tengo tiempo puedo comentar un poquito cómo llegó a ser él. Bueno, él empezó un proceso de formación para ser diácono y llegó a ser diácono de la iglesia. Entonces él se encargaba de la administración, de atender el lugar, pero también comenzó a ayudar en el culto, también a dirigirlo, a ayudar con las lecturas. Pero en algún momento yo hablé con él y dije: hermano, usted ha pasado por el proceso de formación, que es casi lo mismo para ser anciano. Y le digo: ¿no ha considerado ser pastor o anciano? Y él dijo: sí, estaba pensando, pero pastor, dedicarme a la enseñanza, creo que no me ha llamado el Señor. Yo quisiera ser un anciano gobernante. Entonces empezamos a orar, y en el caso del el proceso fue un poco diferente que en la ciudad, y uno tiene que estar dispuesto a ver qué es lo que el Señor va guiando. Y vino la pandemia, y algo interesante pasó en la pandemia. En la pandemia yo no pude viajar a Mulalillo porque se cerraron todos los transportes, todo. Ustedes saben cómo estuvimos encerrados, paralizados. Pero este hermano en Mulalillo, él se conectaba a la reunión por Zoom que hacíamos en Ambato para todas las iglesias, y él tomaba nota y comenzó a predicar, a hacer reuniones en casas, porque muchos de los hermanos de Mulalillo viven en las montañas y no tenían acceso a internet en esa época. Ahora todo el mundo tiene internet, ¿no? Entonces él hacía reuniones y llevaba a otros hermanos, y créanme que la iglesia en Mulalillo nunca dejó de reunirse en la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Eso reveló que él tenía realmente un corazón pastoral. Entonces, cuando ya pudimos volver a congregarnos, ese hermano que ya había pasado por un proceso de formación para ser diácono, había pasado tiempo en formación de su carácter, y conocía las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia, de la fe. Entonces hablamos con la congregación y preguntamos si la congregación estaría dispuesta a reconocerle a él como un anciano, y todos estuvieron de acuerdo. Dimos un mes para que la gente, para orar, y para que cualquiera que presentara alguna objeción pudiera presentarla, pero no hubo ninguna objeción, y después de no solo 2 meses, y de unos meses, él fue ordenado como anciano gobernante de la iglesia, como anciano de la iglesia. Entonces eso fue de mucha bendición. Primero porque un hermano que la gente ya, o sea, no es que a la gente se le presentó a alguien nuevo,
era alguien que la gente ya conocía y era un hermano que ya estaba ejerciendo la labor pastoral. Entonces para los hermanos no fue difícil aceptarle a él como un anciano. Entonces en el día de hoy la iglesia de Molalillo está gobernada por los dos. Él es anciano gobernante y yo soy anciano maestro o pastor, maestro. Pero él también enseña, porque también tiene que ser apto para enseñar. Es más, él va a estar predicando este domingo que yo no voy a estar ahí. Y lo hace siempre. Entonces es una bendición porque desde el momento en que él ya, después del proceso, después de ver su carácter, después del testimonio de años sirviendo y de ver su corazón pastoral y de haber pasado por un proceso de formación, cuando él ya fue ordenado como anciano de la iglesia, desde ese momento yo ya dejé de tomar las decisiones solo. Ya tengo que consultarle a él y nos ponemos de acuerdo. La ventaja es que el hermano es de ahí y yo no, yo soy extranjero y por si no se han dado cuenta soy chileno. No le digan a nadie, decía. Menos mal que no ganamos ayer. Lo notamos en la exposición pasada. Sí, bueno, ya todos saben. Ya no puede decir porque miedo, ¿no? hubo Con tus palabras. Que decía yo, si ganaba Perú me hacían bullying los hermanos. Si ganaba yo, capaz que se enojaban conmigo. Así que el Señor fue bueno y dijo, no gana ninguno. Mantengamos la fiesta en paz. Entonces es una bendición porque yo ya no llevo solo la carga de pastorear la iglesia. Y déjeme decirle algo, el hermano Juanito, le digo de cariño, él me pastorea a mí. En muchos momentos en que yo he pasado problemas en la iglesia de Ambato, que no tengo todavía anciano, él me ha sostenido, él me ha animado, él me ha alentado, me comprende, y yo le he consultado incluso a él consejo para ver qué hago en Ambato. Y en Ambato, como no tenemos ancianos, los hermanos saben que yo le consulto al hermano Juanito, que es anciano de nuestras iglesias, de otra iglesia, pero saben, y también yo tengo un grupo de varones que, si bien no son ancianos todavía, son hermanos maduros, que aunque no tienen la autoridad de anciano, por lo que no hay, yo también les considero y les pido consejo. Entonces siempre la pluralidad ayuda porque uno como pastor necesita ser santificado. Y quien tiene la carga de pastorearme son los otros ancianos también. Y uno descansa, no es toda la responsabilidad mía pastorear, nos dividimos la tarea, nos complementamos y glorificamos a Dios, porque Él toma el centro y no yo. ¿Me comprende? Eso es lo que puedo contar de mi testimonio. Bueno, en nuestro caso, como iglesia, llevamos 3 años desde que ha sido plantada y como decía Byron, estamos en un pueblo de verdad muy diferente en muchas áreas. Desde la parte social realmente siempre es muy jerárquica, muy vertical, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en la iglesia también. Por lo tanto, para las personas siempre ha sido complicado el tema de la pluralidad, pero es algo en el proceso que estamos trabajando, quitando de la mente de ellos pues esa verticalidad del pastor y solo él es el que manda, él no rinde cuentas a nadie, él tiene que llevar la carga solo. Y estamos trabajando actualmente en un anciano, ¿verdad? Estamos trabajando en un anciano en formación. Pues lo que nosotros pensamos muchas veces es que esto es como un proceso de una fábrica, ¿verdad? Metámoslo a un seminario bíblico y cuando lo saquemos de ahí ya se nos han entregado el paquete y ya está listo para hacer las cosas. Entonces, pues cambiamos ese paradigma. Para nosotros no es pues elaboremos, mandemos. Es más, la persona que está como anciano en formación es una persona que ya tiene una licenciatura en teología, ya tiene una maestría en teología y quizás hasta para él mismo fue como, bueno, ya estoy listo. Pero cuando platicábamos veía que era un proceso. Llevamos 1 año y medio y seguimos en el proceso. No le hemos puesto, incluso con él lo hemos platicado, no hemos puesto un tiempo específico para decir a final de año se acabó esto, sino en el proceso y en el tiempo se va trabajando. Pero es hermoso realmente el tema de la pluralidad, porque aún que él está en el proceso, él está en la formación y no necesariamente en una clase de teología, porque ya ha sido formado teológicamente. Pues vemos que el proceso no le vemos un fin ya cercano, sino que decimos es un proceso en el cual vamos a caminar juntos, vamos a trabajar juntos. La iglesia misma, como también lo decía
Claudio ya se le presentó como un anciano en formación, la iglesia lo reconoce. Ahora, esa semana que estamos acá, me comentaban un caso, él me escribí y me dice, esto está pasando, ¿qué hacemos? Y me dice, pues la iglesia me busca a mí ya directamente. La iglesia no me escriben a mí, ¿verdad? No me han escrito a mí, él está haciendo el trabajo, él va a predicar el domingo. Es hermoso porque sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Número uno, nos ayuda a eso, nos ayuda a sobrellevar las cargas y poder entonces seguir el trabajo, la misión de Dios. Pero también algo que nos ayuda fuerte y en la iglesia nos ayuda es ese rendir cuentas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos en un sistema vertical o donde el pastor es el papa, digamos, de la iglesia, de verdad que nadie nos puede cuestionar nuestras decisiones, nuestras acciones, lo que decimos. Y es hermoso la pluralidad, porque ahí podemos rendir cuentas con nuestros hermanos, hablar con nuestro hermano de las cosas que podamos estar siendo tentados, de las cosas que podamos estar pasando, y podemos cuidarnos mutuamente. Entonces, para nosotros ha sido hermoso todavía el proceso de formación con él, y de verdad anhelamos, pues no solamente con él, sino 2, 3 personas, pues, o las personas que Dios quiera en la congregación, pues poder llegar a esa función específicamente. Hablábamos incluso ayer con Byron en la mesa, y con Alex, creo que estaba ahí, que hablábamos de, pues yo no sé si, yo soy salvadoreño pero vivo en Guatemala, pero con mi esposa siempre decimos, no sabemos si Dios nos va a seguir llevando porque a otro lugar. Fuimos a la capital de Guatemala, plantamos iglesia, de ahora nos lleva a la montaña, plantamos iglesia, y algo que guardamos nuestro corazón es decirle, Señor, aquí vamos a estar hasta donde tú nos tengas. Pero algo clave, algo estratégico, digámoslo así, porque eso es guardar nuestro corazón, porque yo no quiero estar contando los días cuando me voy a ir. Pero algo clave para nosotros decir, sí, ahora es un momento para movernos, no es simplemente plantar y bueno, levantemos, ya hay un local, vámonos nosotros y se acabó, sino es esto, sino que la iglesia pueda quedar establecida con la pluralidad de ancianos, donde Dios tenga las autoridades y la estructura sana que debe de estar, y si Dios así lo quiere, pues ahí vamos a seguir, y si Dios no lo quiere así, pues nos va a llevar a otro lado a plantar, y eso es lo que anhelamos, pero no queremos dejar la iglesia sin esa estructura que creemos que es muy saludable. Así es que ese ha sido el proceso en el que nosotros estamos y en el que oramos y pedimos sus oraciones para que sea Dios obrando en ese lugar. Amén, gracias hermanos. Bueno, pueden permanecer aquí un momentito si quieren. Alex quiere irse. Cuando Pablo iba en su primer viaje misionero, donde encontró a Timoteo, iba haciendo discípulos en las ciudades, y luego después de un año dijeron, vamos a regresar y visitar a los hermanos a ver cómo están. Ellos regresaban tal vez dentro del plazo de un año, y lo que ellos hicieron, establecieron ancianos en cada iglesia, y ahí vemos un proceso. La iglesia llega a un lugar, somos la iglesia, ¿no? La iglesia llega a un lugar nuevo, comparte el evangelio, hace discípulos, reúne a los discípulos como cuerpo de Cristo local en ese lugar, y luego con el tiempo empieza a identificar y a reconocer las personas que Dios está levantando en su carácter, en su capacidad para ser ancianos de esa iglesia local. Entonces espero que esto ayude a que espero que se vea una semejanza a lo que practicaba Pablo y lo que nosotros podemos practicar en las misiones en nuestros países, ¿verdad? Y también que pueda ayudar a ver un proceso tal vez que normalmente no vemos mucha semejanza con el desarrollo de líderes que ya hacemos y la formación de pastores. El elemento tal vez que puede ser nuevo para algunos es la idea de tener paridad y pluralidad de pastores en una misma iglesia. Es un poco extraño, entonces, pero es bíblico y es fragante y es beneficioso para los pastores,
y para la iglesia. En nuestra iglesia ahí en Houston, donde en la que sirvo yo, cuando el pastor principal que fundó la iglesia hace 35 años estuvo enfermo y no estuvo presente ni en la oficina, ni en la iglesia, ni en el púlpito durante un plazo de 6, 9 meses o más, muchos ni se dieron cuenta. Bruce no ha predicado por tiempo. ¿Qué pasa? Porque la iglesia no gira en torno a él. Siempre han habido diferentes hermanos predicando desde el principio intencionalmente para que la iglesia no girara en torno a una persona. Lo mismo ahorita este verano, el pastor ejecutivo, que es como el segundo desde el principio, el que maneja todo, el que toma todas las decisiones para todo. Es una iglesia que se expande así como la IBC. Se trata de comprar terrenos, hacer contratos, hacer construcciones y cosas para las nuevas iglesias que se van plantando, y podríamos decir él es el que más firma papeles y toma decisiones, ¿no? Pero él está fuera porque después de cada muchos años de servir, la iglesia, para la salud del pastor, le requiere un tiempo de receso. Dice 10 semanas no puedes hacer nada de ministerio, tienes que estar de descanso. Entonces él está de sabático ahorita y todo sigue funcionando. O sea, los otros pastores igual, pastor de enseñanza, el que más podríamos, no más, pero el que predica casi igual que el pastor principal, cuando él está fuera y o sea, todo sigue funcionando, porque la iglesia no se trata de ellos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay una pluralidad de líderes, entonces todo puede seguir marchando. Pero esperamos que haya sido de beneficio en diferentes modos en su trabajo de plantar nuevas iglesias aquí, y tal vez pueda abrir el panorama y decir, nunca había pensado, podríamos tal vez considerar hacer las cosas un poco más así como se veía antiguamente en el Nuevo Testamento. Bueno, oramos y